que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos sean a este servicio precioso. Ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Padre, eres bienvenido aquí. Nos hemos congregado para alabarte, para exaltarte y para decirte que te amamos, Señor Jesús. Te amamos y hemos venido a glorificarte con todas nuestras fuerzas. ¡Aleluya! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Aleluya! Hay libertad en su presencia. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar en tu presencia, Señor. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Cantamos en tu presencia. Hay libertad, dígalo de nuevo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar, porque somos libres, pues somos libres, por su sangre, libres soy, dígalo de nuevo, somos libres, por su sangre, libres soy. Cubre los cielos y la iglesia se llena de alabanza. Fuerte, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso.
los cielos y la iglesia se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Dígalo, invencible. Cordero inmolado, invencible. Y eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderosa reina. Tú reinas, Señor, y vives para siempre. Levanta tu voz ahí en casa y dilo fuerte. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Invencible, invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado. Dígalo, no, mi Dios vive. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Nos hemos congregado para alabarle y para darle gloria. Sí, Señor. Vamos. Sus manos. Bautízame, Señor, con tu fuego. Dígalo. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder.
noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. De jubileo, aleluya, gózate, celébralo. Dígalo de nuevo con nosotros, toda la noche. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Sí, Señor. Aleluya. Él es glorioso. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios. Mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios. Me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya, gózate. Sí, Señor. Sí, Jesús, cantamos a tu nombre. Me gozaré, me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre, 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 me ha hecho libre. Vamos a decirlo una vez más, ahí donde estás, me ha hecho libre, dígalo de nuevo. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre. Aplaudiré, daré voces de alegría, voces de agradecimiento, porque nos ha hecho libres, libres, libres. Aleluya, aleluya. Puede levantar sus manos en agradecimiento a su Rey. Dígale gracias. Gracias porque soy tu hijo, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos delante de tu presencia para adorarte,
gracias, gracias, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Levanta tu voz, dilo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estamos aquí por ti, Señor. Solo por ti. Levanta tu voz. Oh, 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 oh,
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tu voz ahí donde estás. Y adórale en tus palabras, levanta un cántico y dile al Señor cuánto le amas. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y hermoso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Te doy todo lo que soy para que te glorifiques hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Levanta tu voz y dilo: quiero adorar y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Levanta la voz juntos y
Bendiciones, mis amados hermanos, qué bueno saludarles nuevamente. Estamos dándole gracias a Dios infinitamente por esta bendición de poder estar de nuevo transmitiendo a través de esta plataforma virtual. Estamos agradecidos con el Señor porque esto ha sido un medio tan extraordinario para poder ministrar la palabra, para poder llevar un mensaje de vida, un mensaje de bendición para aquellos que lo necesitan. Así que de verdad muy, muy agradecidos con el Señor y honrando siempre el nombre del Señor en todas las cosas que nos permite. Pues hoy nos toca abordar el tema escatológico, que hemos venido abordando ese tema tan extenso que se volvió y que todavía hay muchas cosas más que pudiéramos analizar relacionado con las tinieblas, ¿verdad? Hoy exactamente creemos que será el último tema de esa serie que estábamos haciendo la cuenta que son 29 temas que hemos venido desarrollando. Una bendición, pienso yo, ¿verdad? Aún hay mucho que hablar del tema, pero por lo menos creo que le dimos una buena pincelada a esto, ¿verdad? Así que me acompaña usted y oramos juntos y le suplicamos al Señor que Él nos pueda bendecir. Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente, papito lindo, por tu bondad, tu misericordia, porque tú, Señor, eres bueno, porque tú eres grande y tú eres maravilloso. Padre, delante de ti hoy nos presentamos, Señor, con el propósito, Señor, de honrarte, de bendecirte y de glorificar tu nombre, Señor, y de solicitarte tu ayuda, papito lindo, en esta hora para que, Señor, tu palabra nunca, Señor, retorne vacía, sino que antes cumpla el propósito para el cual tú la envías. Bendícenos, háblanos, enséñanos, Señor, a través de esa palabra bendita, instrúyenos y capacítanos, Padre, por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Padre bendito, por amor a tu nombre. Padre, yo sé que tú eres bueno, tú eres grande y maravilloso y que tú siempre estás presto para bendecir y ministrar nuestra vida de una manera especial. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, por favor, te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén y amén. Si usted se recordará, mi amado hermano, pues hemos estado platicando del tema y pensaba yo, hermano, en ese versículo tan extraordinario de la Biblia que utilizamos para empezar o para desarrollar diferentes temas, que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Entonces ahí nosotros podemos notar, hermano, que hay un proceso, porque si la senda del justo empieza como la luz de la aurora, es decir que, hermano, están las tinieblas y de repente empieza a brotar el sol. Esa es la luz de la aurora, ¿verdad? La luz de la mañana. Por eso dicen a Luzbel, le dicen lucero de la mañana, hijo de la aurora, o al revés. Bueno, el punto es que, hermano, entonces la iglesia está siendo comparada, la senda del justo está siendo comparada con esa luz, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un proceso que nosotros tenemos que entender ahí. Y lo que dice la Escritura es que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, es decir, al reino de la luz admirable. Pero aunque nosotros ya fuimos sacados del reino de las tinieblas, todavía hay tinieblas que están dentro de nosotros, ¿verdad? Eso es algo tremendo. Ahora entonces Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Eso quiere decir que esa luz que está en nosotros, que es Cristo, está en nosotros, tiene que empezar a alumbrar todas aquellas tinieblas. El mismo salmista dice, en tu luz veremos la luz, tú eres la luz que alumbra todas mis tinieblas, dice, ¿verdad? Es decir que, hermano, necesitamos que esa luz del Señor empiece a manifestarse en nosotros para que entonces empiecen a erradicar todas las tinieblas que puedan haber. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña que el Señor, hablándole a sus discípulos, les dijo, cuídense que la luz que está en ustedes no sea tinieblas, es decir, asegúrense que la luz sea luz y que no sea luz de tinieblas. ¿Sí? Tremendo decirlo de esa manera, pero hay que decirlo, ¿verdad?
Bueno, y luego, entonces recuérdense que cuando el Señor ya estaba a punto de irse, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces aquí vemos por lo menos, podrían haber pasos intermedios adicionales, pero por lo menos 4. Número 1, el traslado de las tinieblas a la luz. Luego, hermano, que Él se manifiesta como luz en nosotros, y entonces después de que Él se manifiesta como luz en nosotros, entonces esa luz de Él, aunada con la luz del Espíritu Santo, aunada con la luz de la palabra, bueno, y todas las herramientas o armas de luz que el Señor nos ha dejado, empiezan a hacer esa obra de, hermano, de eliminar, de erradicar cualquier tiniebla que hay en nosotros, para que posteriormente entonces nosotros nos convirtamos, hermano, en la luz. En algún momento somos portadores de la luz, ¿verdad? Cuando estamos en esa faceta 2 y 3 que mencioné, pero la última faceta es que nosotros seamos la luz del mundo, y así lo dijo el Señor Jesucristo. En este proceso definitivamente que todos los hijos de Dios debemos de participar, tenemos que ser cuidadosos de no ser partícipes de las obras de las tinieblas, ¿verdad? Porque las obras de las tinieblas son infructuosas, entonces cuidémonos de eso. Y por eso pues hemos venido desarrollando este tema, hermano, que hemos estado platicando juntamente con ustedes, y que pues el tema es las tinieblas, así simplemente le pusimos, aunque pudimos haberle ido poniendo diferentes temas en la medida que lo íbamos desarrollando. Y nos basamos, hermano, en este versículo, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, sobre todo en esta versión de Navarra, que dice, este es el mensaje que le hemos oído y que os anunciamos, Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase, ninguna clase. Esa frase, sobre todo, hermano, le hicimos énfasis, tinieblas de ninguna clase. Entonces de aquí dedujimos que habían clases de tinieblas, ¿verdad? Clases de tinieblas. De tinieblas, ¿verdad? Habían diferentes clases de tinieblas. Y entonces empezamos a ver eso, hermano, en la palabra, y vimos que habían las tinieblas de afuera, las tinieblas de nuestra vida, las tinieblas de la oscuridad, las tinieblas de este siglo, las tinieblas de Satanás, las tinieblas de la calamidad, las tinieblas de la tribulación, las tinieblas de la noche, las tinieblas de la sombra de muerte, las tinieblas de la tenebrosidad, las tinieblas de las aguas. Ahí también vimos las tinieblas del abismo, ¿verdad? Las tinieblas de la muerte, las tinieblas de la nube, y, hermano, actualmente estamos viendo desde el programa anterior las tinieblas profundas. Entonces ahí estamos ahorita basándonos. Entonces ya como subtítulo, entonces son las tinieblas profundas. ¿Dónde nos basamos para decir que habían tinieblas profundas? Aquí en Job capítulo número 23, versículo número 17. Y entonces, hermano, dice este versículo, aún no soy cortado por la oscuridad. Él me ha protegido de las más profundas tinieblas. Entonces hay tinieblas profundas, y entonces empezamos a analizar, hermano, algunos versículos de las tinieblas profundas. Vimos, hermano, que las tinieblas profundas están íntimamente ligadas con la amargura. Una persona que está amargada es una persona que muy fácilmente puede caer en las tinieblas profundas. Vimos que las tinieblas profundas también eran acosadoras, me acorralan, me acosan, dice Job, las tinieblas profundas. Vimos que cuando una persona está sumergida en calamidades, en problemas, en adversidades, entonces cree que puede llegar a esas tinieblas profundas. La otra cosa es que, hermano, los que están en tinieblas profundas es porque muchas veces han contaminado o han despreciado la palabra del Señor. Los que contaminan o desprecian la palabra del Señor, dice la Escritura, hermano, que caerán en tinieblas profundas. También analizamos lo que era aquel pasaje de Proverbios capítulo número 6 y 7, donde se habla de aquel joven simple, ¿verdad?, falto de entendimiento, y dice que iba a caer en tinieblas profundas precisamente por su misma simpleza. Y la otra cosa es que aquellos que se independizan de Dios llegan a caer en las tinieblas profundas. Así a vuelo de pájaro, como se dice normalmente, hermano, le estoy mencionando las cosas que platicamos de las tinieblas profundas. Hoy quisiera pues avanzar a ver otros versículos, hermano, que nos habla la palabra del Señor. Mire lo que dice Jeremías capítulo 13, versículo 16.
Dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas y antes que vuestros pies, dice, tropiecen sobre los montes oscuros y esperéis y estéis esperando la luz y Él la transforme en profundas tinieblas, la torne en lobreguez. Mire qué tremendo, porque me llama la atención cómo empieza este versículo. Dad gloria al Señor. Dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen sobre los montes oscuros y estéis esperando. Entonces quiere decir que, hermano, ¿por qué muchas veces vienen las tinieblas profundas? Vienen como consecuencia de que no se le da gloria al Señor. Mire, hermano, y aquí cuando hablamos de no darle gloria al Señor, no quiere decir no solamente hablar con nuestra boca, porque recuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que hay cosas que están en el corazón y que impiden que muchas veces, hermano, nosotros no le demos la gloria al Señor. Aquí me viene a la mente, hermano, aquel hombre llamado Acán, que se recuerda que cuando ellos fueron a conquistar la primera ciudad, entraron a Jericó. Entonces, hermano, el Señor había dicho: todo el botín que se rescate de aquí, todo le pertenece al Señor. Y eso era como una sombra, como una figura de lo que era, hermano, de lo que es el diezmo, porque el diezmo es lo primero para Dios, es la primicia que se le tiene que dar al Señor. Pero algo que me llama la atención a mí, hermano, es el hecho de que muchas veces nosotros en ese sentido, hermano, nos descuidamos, porque mire, hay personas, hermano, que dicen: es que a mí no se me ha revelado el diezmo. Es que eso no es cuestión de revelación, es cuestión de obediencia, hermano. Eso es como que una persona se case y que no le dé gasto a su mujer, y entonces cuando le diga a su mujer: mira, ¿y por qué no me das gasto? Es que Dios no me lo ha revelado. ¿Cómo así que Dios no me la revela? Si es cuestión de responsabilidad, no necesito una revelación, sino que es responsabilidad, es obediencia. Por eso es que hemos enseñado que el diezmo es una responsabilidad. Pero ese hombre llamado Acán, fíjese que me llama la atención, porque él, hermano, entró a la tierra, a la tierra de Jericó, y dice que vio un manto babilónico, unas piezas de plata y un lingote de oro, y lo codició en su corazón y se lo llevó a su tienda. Mire, hermano, qué tremendo, porque a veces las personas que no tienen claro el principio de Dios de lo que es diezmar, entonces no se dan cuenta que ellos arrastran a su propia familia cuando ellos no diezman. Por eso es que la Biblia, hermanos, dice claramente: y vuestra vida en el campo no será estéril, y la vida de la esposa. Por eso yo siempre he dicho que la más interesada en que el hombre diezme debería ser la esposa. Pero a veces hay esposas que se oponen a que su marido diezme, y también a veces hay esposos que sus esposas tienen el principio bien establecido y se oponen a que ellas diezmen, aunque sea de su propio salario, ¿verdad? Cuando ellas trabajan. Es tremendo. Algunas otras que, hermano, del gasto que su marido les da, de ahí van ahorrando y le van dando al Señor. Mire, realmente cuando una persona tiene claro el principio es tremendo. Bueno, pero entonces este hombre, voy a llegar al punto, este hombre llamado Acán agarró aquellas tres cosas y se las llevó, y cada una de esas cosas representan, hermano, cosas tremendas, ¿verdad? El lingote de oro, las piezas de plata y el manto babilónico. Y manto es cobertura, ¿verdad? Bueno, pero no me quiero detener ahí, porque si no me voy a quedar demasiado ahí. Pero fíjese que entonces, hermano, resulta que la siguiente batalla Israel la tenía contra un pueblo que se llamaba Jai. Y entonces, hermanos, se levantaron y fueron a ver cuántos eran los de Jai. Entonces los líderes dijeron: no nos esforcemos tanto. No nos esforcemos tanto. Realmente no necesitamos nosotros de todo eso. Es lo que necesitamos es un poquito, unos 2,000 creo que dijeron, unas 2,000 personas, con ellos los vamos a vencer. Y que si, hermano, ese día los israelitas perdieron la batalla, entonces Josué, que era el líder en ese momento del pueblo, se fue delante de Dios y le dijo: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué pasó esto? Y entonces el Señor le dijo: ¿sabes qué, Josué? El problema es que hay anatema en medio de mi pueblo. ¿Cómo así, Señor?
Sí, hay anatema en medio de mi pueblo. Anatema significa próximo a ser destruido. Pero ¿qué pasó? Es que alguien tomó de lo que le pertenecía a Dios. Y entonces empezaron a pasar revisión. Y el Señor le fue diciendo a Josué, haz una revisión de todo el pueblo y yo te voy a decir quién. Y cabal salió Acán de la tribu de Judá. Acán de la tribu de Judá. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que como Judá significa alabanza. Y entonces cuando Josué se dio cuenta que era Acán, entonces lo llamó y le dijo, hijo mío, ¿qué has hecho? Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor y declárame lo que has hecho. Mire qué tremendo. Es decir, tú no le diste la gloria a Dios. Como no le diste la gloria a Dios, entonces, por eso te está pasando esto. ¿Y por qué no le dio la gloria a Dios? No le había alabado. No, no es que no le había alabado, es que no había entregado lo que le pertenecía al Señor. Entonces quiere decir que glorificar a Dios significa darle a Dios también lo que a Él le pertenece. Que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, hermano. Entonces nosotros tenemos que aprender a darle la honra y la gloria al Señor. Necesitamos aprender a darle la gloria y la honra al Señor. Pero ¿cómo? Cuando nosotros le damos al Señor. Entonces aquel hombre se quedó callado, no pudo, no enmudeció. Y luego le dice, y declárame lo que has hecho. Es decir, habían dos cosas ahí importantes. Número uno, que no había dado la gloria a Dios. Y la otra cosa, que no se había ministrado. Mire, la falta de ministración hace que una persona no glorifique a Dios adecuadamente. Mire, todos en algún momento estamos expuestos al pecado. Que Dios nos guarde, porque como bien dice la Escritura, el único que nos puede guardar a nosotros sin mancha y sin caída hasta el día de su venida se llama Jesucristo. Entonces, hermanos, si Él nos va a guardar sin mancha y sin caída, pidámosle a Él, supliquémosle a Él para que Él nos guarde. Pero eso no significa, hermano, que si en algún momento, por eso dice Juan, hijitos, esto los escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo. Entonces tenemos que ir con Él. Sí, pero lo que está diciendo es, si ustedes pecan, saben que pueden venir a la restauración, pueden venir a ser restaurados. Pero ¿cómo van a llegar a ser restaurados? Restaurados, hermano, a través de la administración que nosotros necesitamos. Por eso dice, confesaos vuestras faltas unos a otros, inclusive para que seáis sanados. Entonces, qué importante es ese proceso de la administración, qué importante es glorificar a Dios, porque por eso Josué le dice, hijo mío, dale gloria al Señor y declárame lo que has hecho. Hay dos cosas, como le digo, importantes: darle gloria. ¿Por qué darle gloria? Porque no había dado lo que le correspondía, porque se había quedado con lo que le pertenecía a Dios, hermano. Y segundo, porque él no se había ministrado. Entonces, necesitamos que venga esa administración de parte del Señor. Ok. Otro ejemplo aquí que me viene de esto, porque esto dice, hermano, da gloria a Dios antes que, es decir, que por no darle la gloria a Dios, vienen las tinieblas profundas. ¿Qué otro personaje, hermano? Bueno, solo déjeme terminar, perdón. Voy a terminar con lo anterior. Acán, hermano, lo terminaron apedreando, y no solo a él, sino a toda su familia. Los apedrearon. Mire qué tremendo, porque una persona, hermano, ¿en qué puede terminar? El otro ejemplo que me viene a la mente es el ejemplo de Moisés. Porque Moisés, hermano, usted se recordará que el Señor le había hablado cuando no tenían agua y le dijo, golpea la roca y la roca te va a dar agua. Y él golpeó la roca y la roca le dio agua. Pero la segunda vez le dijo, háblale a la roca o a la peña y la peña te va a dar agua. Y Moisés se había enojado, a pesar de que era el hombre más manso de la tierra, Moisés se había enojado. Y entonces cuando, en lugar de hablarle a la peña, la golpeó y la peña volvió a dar agua. Pero, hermano, es decir, el Señor no dejó con sed al pueblo, pero el problema fue Moisés. Ahora llega un momento en que el Señor entonces le dice, definitivamente el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Moisés? Le dice el Señor, no vas a entrar a la tierra prometida. Señor, pero
no vas a entrar a la tierra prometida. Y le dice lo siguiente, porque no me glorificaste delante del pueblo. Otras versiones dicen, no me santificaste delante del pueblo. Pero esa versión dice, no me glorificaste delante del pueblo. Y entonces, ¿cuál era la forma de glorificar a Dios allá? La forma era cuando él, hermano, fuera obediente a la voz de Dios. Si Dios dice, haz algo, no inventes nada. Si Dios te está diciendo, haz esto, haz eso. Pero es que parece ilógico, pero es que no me parece correcto, pero es que la otra vez que lo hice, así lo hice. No, es que Dios te está diciendo, haz eso, hazlo. No te compliques la vida, hermano, porque cuando nosotros nos salimos de lo que está establecido, entonces caemos en una desobediencia. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Aquí ya vamos a otro ejemplo. Solo voy a terminar aquí, hermano, con Moisés. Fíjese qué tremendo, porque llega un momento, Moisés, hermano, en el cual él le dice al Señor, Señor, por favor, permíteme entrar a la tierra prometida. Y Dios se enojó y le dijo, basta ya, ya no me hables más de este asunto, porque no te permitiré entrar. Mire qué tremendo, hermano. Dios estaba definido en aquello. ¿Por qué? Porque no lo había glorificado, porque no lo había honrado, porque no lo había santificado delante del pueblo. Es decir, que nosotros los ministros tenemos una responsabilidad grande de hacer esto delante de Dios. Pero también usted, que es autoridad en su casa, usted también debe de glorificar a Dios. Decir que Dios le dice hacer algo, o hermano, o es un principio de Dios. Esa forma de obediencia es la que nosotros necesitamos delante del Señor. Y dirá alguien, pastor, pero yo no soy casado. No, pero también en el lugar donde trabajas, en el lugar donde estudias, ahí puedes glorificar a Dios. O sea que al final todos, hermano, necesitamos mostrar obediencia a Dios delante de los demás. Ok, y aquí entonces le decía, ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Miren, el caso de Saúl fue algo tremendo, porque Saúl, el Señor le dijo, ve y pelea contra los amalecitas y destrúyelos a todos. Y entonces, hermano, niños, adultos, ganado, todo, no perdones nada, hermano. Y se fue Saúl, y cuando Saúl vio, dice, hermano, que el ganado era bueno, dijo, lo vamos a llevar para sacrificarlo delante de Dios. Le perdonó la vida a los reyes y hermano, le perdonó la vida al ganado y lo quería sacrificar delante de Dios. Imagínese usted. Pero mire lo que le voy a decir, pues, pero Saúl mató a los niños, mató a las mujeres, pero y el ganado no lo mató. Entonces quiere decir que su corazón estaba en otra cosa. Pero cuando él regresa, entonces viene de regreso. Entonces le aparece Samuel y le dice, ¿y cómo te fue en la batalla? Me lo estoy parafraseando. ¿Cómo te fue en la batalla? Re bien, le dijo. ¿Y qué es ese mugido que yo oigo? Es que el pueblo, ahora ya no fue él, sino el pueblo perdonó lo mejor del ganado para sacrificárselo a Dios. Qué buena intención, ¿verdad? A veces creemos que por tener una buena intención, hermano, con eso basta. No. Una buena intención sin una buena acción de nada sirve. Las buenas intenciones no son nada si no se respaldan con buenas acciones. Entonces ahora, hermano, el Señor, imagínense que le quitó el reinado a Saúl como consecuencia de lo que él hizo. Pues qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y que Dios de verdad nos guarde a nosotros de caer en este tipo de situaciones. Que Dios tenga de nosotros misericordia, que Dios nos ayude para que nosotros hagamos las cosas de manera correcta y no caigamos en este tipo de situaciones. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es todopoderoso, pero hermano, glorifiquemos al Señor. Ok, mire, ya lo estoy haciendo devocional cuando este es más de tipo enseñanza, ¿verdad? Sigamos, hermano, adelante. Mateo capítulo 27, verso 45, pero aquel día, desde la hora sexta, es decir, del mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, por 3 horas, la tierra quedó sumida en profundas tinieblas. Ay, Dios mío, ¿por qué la tierra quedó sumida en profundas tinieblas? ¿Cuál fue aquel día? Aquel día cuando Jesús estaba en la cruz. Estaba Jesús en la cruz y entonces, hermano, el Señor estaba entregando ahí su vida por la humanidad.
Pero en ese momento el pecado de toda la humanidad estaba cayendo sobre un solo hombre llamado Jesucristo. El pecado de toda la humanidad. Qué terrible, qué tremendo, hermano. Que nosotros muchas veces, hermano, nos damos cuenta de esto. Y sabe, aquí entonces tenemos que comprender lo siguiente, y es el hecho, hermano, que el pecado atrae tinieblas profundas. Cuando el pecado se confabula, cuando el pecado se une, cuando diferentes tipos de pecado vienen sobre la vida de una persona, como pasó con varios en la palabra del Señor, eso atrae tinieblas profundas sobre la vida. Por eso, mire, mi hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos libre de caer en el pecado. Porque mire, todos estamos expuestos al pecado, todos estamos expuestos. Pero el problema, hermano, alguien dijo, ¿verdad, hermano, que el pecado es como la pobreza, en todo lugar está. En todo lugar hay pobreza, hermanos. En el país que usted vaya, siempre hay alguien que vive en pobreza. Y si no es pobreza física, es pobreza espiritual. Pero de todas maneras, hermanos, siempre hay pobreza. Y qué tremendo, porque el Señor le dijo a Caín, después de que mató a su hermano, le dijo: el pecado está a la puerta, con todo tú lo puedes dominar. Es decir, tienes la capacidad en Cristo, por supuesto, de dominar ese pecado, de controlar el pecado, de no dar lugar al pecado. Pero lo que tienes que hacer es no permitir que el pecado llegue a tu vida. Mire, hermano, la tentación tiene que ser rechazada. No se tiene que dar lugar a la tentación, porque si la tentación se da lugar, ¿dónde empieza a trabajar el enemigo? En nuestra mente. Los dardos que empieza a lanzar, los dardos que está, hermano, esos vienen a nuestra mente. Pero el Señor, como es misericordioso, es bueno, dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Él nos va a enviar dardos, Él nos va a tratar de seducir, Él nos va a tratar de contaminar, pero como Dios es misericordioso, Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos ayudará para que nosotros podamos ser libres de todo eso. Así que en el nombre de Jesús, no permitamos que el pecado llegue a nuestra vida, no permitamos que el pecado nos alcance, no permitamos, hermano, practicar el pecado, porque el que practica el pecado no es nacido de nuevo. Así es la Biblia. No conoce a Dios, no es nacido de nuevo. Pero ¿cómo así? Es que mire, no es lo mismo que el pecado nos alcance a que alguien practique el pecado. Practicar el pecado significa que alguien ya está constantemente en la práctica continua de ese pecado. Pero como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, como Dios es todopoderoso, como Dios es grande, como Dios no nos desampara, como Dios siempre está atento y presto para poder enseñarnos aquellas cosas en las cuales el enemigo nos quiere angustiar, nos quiere atormentar y afligir. Entonces, en el nombre de Jesús, hermano, Dios tenga de nosotros misericordia. Dios tenga de nosotros misericordia. Gloria a Dios. Bueno, avancemos un poquitito más. Veamos algunos otros versos aquí, hermano, importantes. Hechos capítulo 13, versículo número 11. Ahora pues, la mano del Señor se levanta contra ti para castigarte. Vas a quedarte ciego y durante un tiempo no podrás ver la luz del sol. En aquel mismo instante cayeron sobre él las más profundas tinieblas y se puso a andar a tientas mientras suplicaba que alguien le tomara de la mano para guiar sus pasos. Mire, hermano, qué tremendo. Quiero ir a este capítulo número 13 del libro de los Hechos. Usted me acompaña, que lo vamos a buscar. Usted sabe que todos los capítulos 13 de la Biblia, hermano, siempre nos hablan de falsos profetas, ¿verdad? Mire, vamos a leer aquí, desde el versículo 4 vamos a leer. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, es decir, Bernabé y Saulo, o Pablo, descendieron a Seleucia, y ahí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar es hijo, es decir, hijo de Jesús. Un falso profeta que se llamaba hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo,
hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Este mago, falso profeta, hermano, Elimas el mago se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda injusticia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, tú quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien le guiara la mano. Allá dice, hermano, tinieblas, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿sobre quiénes vienen las tinieblas profundas? Sobre aquellos que quieren desviar la fe, hermano, de los que quieren conocer al Señor. Sergio Paulo quería oír la palabra de Dios. Sergio Paulo estaba interesado en escuchar el mensaje que provenía de parte del Señor. Y este Elimas, este falso profeta, este mago, hermano, está tratando de desviar, se les oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Mire, hermano, cuánta gente en el trabajo, en el vecindario, cuánta gente en la misma familia a veces trata de desviar la fe, hermano, de aquellos que quieren aceptar a Cristo. A veces son padres que desean, que no desean que sus hijos lleguen al conocimiento del Señor. Hay momentos, hermano, en que esos padres le empiezan a hablar mal de los pastores, del evangelio y de muchas cosas. Les empiezan a hablar a sus hijos cuando ellos llegan: fíjese, papá, que acepté a Cristo. ¿Cómo que aceptaste? Y dejaste nuestra religión, que ha sido por aquí, que ha sido por allá. Y hermano, y le envían: no, mira que esos pastores aquí, no, mira que esos evangélicos por allá. Y entonces empiezan a desviar la fe, hermano, de aquellos que quieren conocer al Señor. Este hombre estaba interesado, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo para que le explicaran, para que le predicaran, para que le enseñaran la palabra de Dios. Y este falso profeta se les oponía. Qué tremendo, hermano, qué tremendo que hay gente que está interesada en oponerse a la verdad de Dios, en oponerse a lo que está escrito en la palabra, en oponerse, hermano, a los principios que provienen de parte del Señor. Qué tremendo. Y sabe, nosotros necesitamos realmente poder decirle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que Él pueda obrar, que Él se pueda manifestar, que Él pueda hacer cosas grandes en nuestra vida. Yo sé que el Señor tiene planes y propósitos grandes con nosotros. Yo sé que el Señor tiene planes y propósitos en nuestra vida. Yo sé, hermano, pero sabe que siempre hay gente que se opone y no se dan cuenta que esto puede atraer tinieblas. Tengo que decir algo que no me gustaría decir, porque hay que decirlo. Muchas veces es triste y lamentable que hasta los mismos cristianos se oponen, hermano, a que otros, por ejemplo, cuando otros les sirven al Señor y siempre quieren estar en la casa del Señor: ay, vos, ¿qué tanto estás en la iglesia? Si con una vez que vayas a la semana es suficiente, ¿para qué tanto culto? Dice, y no, hermano, no. Lo que están haciendo es desviando la fe de aquellos otros, hermano, cuando ven que, por ejemplo, alguien de la familia, y lo peor de todo, no me vayas a decir que le vas a llevar el diezmo a ese pastor, y no se dan cuenta, hermano, no se dan cuenta que están desviando la fe. Por eso le digo, inclusive a veces hasta hermanos de la misma fe se oponen a que otros hagan las cosas, hermano, agradables delante del Señor. Como ellos no lo quieren hacer, como tienen el evangelio como una religión, lo cual no es así, pero ellos así la tienen, hermano. Como ellos solamente, hermano, llevan un evangelio light. Entonces quieren oponerse a que los otros puedan buscar, puedan servir, puedan entregarse al Señor, como lo dice la misma palabra del Señor. Pero lo tremendo es que no se dan cuenta que lo que están atrayendo son tinieblas profundas sobre su vida.
qué triste son esos casos, hermano. Lamentablemente vemos eso constantemente, hermano. Cristianos oponiéndose a otros cristianos, hermano. Cristianos liberales, cristianos humanistas, cristianos... no, hombre, si vos no debes de dar a la iglesia, a los pobres, mira cuánta gente necesitada hay. Sí, es cierto, pero Jesús dijo claramente, cuando estaban derramando aquel perfume sobre sus pies, lo estaban poniendo a los pies del Señor, y entonces dijeron, hermano, el Señor, porque estaban ahí juzgando, esto se hubiera vendido dar a los pobres, y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero era necesario que esta mujer me preparara para el día de mi sepultura. Ah, pero era Jesús de quien estamos hablando. Sí, sigue. ¿No se recuerda usted que cuando Saulo de Tarso, no era Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos, no se le apareció una luz y en el camino lo botó del medio de locomoción en el que él iba? Y entonces le habló una voz desde aquella luz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no andaba persiguiendo directamente a Jesús, andaba persiguiendo a los cristianos. Así que quien se mete con los hijos de Dios, se mete con él también. Dios mío, que Dios nos guarde, ¿verdad, hermano? Que Dios tenga de nosotros misericordia. Ok, avancemos un poquitito más. Veamos otro verso más aquí, hermano, de la palabra, ¿verdad? 1 Corintios capítulo número 4, versículo número 5. Por tanto, no os precipitéis vosotros a juzgar nada antes de tiempo. Esto es, antes que venga el Señor, porque Él será quien ponga luz donde ahora hay tinieblas profundas, y quien ponga de manifiesto las más ocultas intenciones. Cuando llegue ese momento, cada cual recibirá de Dios la alabanza que merezca. Es decir, hermano, el mismo apóstol Pablo, en una de las cartas que escribe a Timoteo, y por cierto ese fue otro tema que estuvimos platicando por bastante tiempo, ¿verdad? Durante toda esta pandemia, hermano, las 19 formas de conducta, el comportamiento, el perfil de los hombres del tiempo final, y vimos ahí todos aquellos, ¿verdad?, que están descritos en el último tiempo. Dice, debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores de los placeres más que de Dios, serán implacables, serán calumniadores, serán intemperantes, serán aquí, todo lo que describe la palabra del Señor ahí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de ser contaminados con este tipo de conducta, porque mire, lamentablemente hoy en día a lo blanco se le llama negro y a lo negro se le llama blanco. Al pecado se le llama santidad y a lo que es santo se le llama profano. Hoy en día realmente a lo que es luz se le llama tinieblas, a las tinieblas se le llama luz. Qué terrible, hermano, el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Es un tiempo por demás, hermano, definitorio para muchos. Es un tiempo, hermano, en el cual nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar bien parados, porque este tipo de conducta se empezó a meter de tal manera que hoy dice, se nombró pastor al homosexual no sé quién, a la pareja, hermano, dos hombres que se casaron, se les nombró pastores de tal iglesia. Pastores de tal iglesia, hermano, perdóneme, pero ¿cómo es eso? O sea, dentro del mismo pueblo del Señor se ha empezado a infiltrar eso. ¿Qué fue lo que le dijeron a Noé cuando construyó el arca? Hermano, que la calafateara por dentro y por fuera. Calafatear significa, hermano, que le tenía que poner brea, le tenía que poner una especie de impermeabilizante, así como cuando una terraza o una casa que de lámina está filtrando el agua, entonces se le pone algún tipo de impermeabilizante para evitar, hermano, que esa agua se siga filtrando. Entonces, pero a él le dijeron por dentro y por fuera, es decir, para que no salgan las cosas de aquí para allá, pero también para que no entren. Entonces, hermano, eso hay que explicarlo, yo no me quiero detener en eso. El punto es que muchas cosas se han empezado a infiltrar a la iglesia, conductas, hermano, que son puramente pecaminosas, conductas que no provienen de parte de Dios, porque alguien, hermano, que Dios usa, tiene una grieta en su alma, entonces dice, no,
no, si esto no es malo. Y como lo usa Dios, entonces la gente dice, pues no es malo. Entonces, hermano, no nos damos cuenta que esas cosas están anegando el arca, que ahora es la iglesia, ¿verdad? La están anegando, hermano. Esas corrientes del mundo están llegando, los ríos del Nilo, de Egipto, están viniendo, hermano. Cuando el Señor nos está demandando, cuando el Señor nos está diciendo que nos cuidemos de esta cosa. Entonces, la conducta pecaminosa que se trae externamente y que viene a la iglesia, eso es lo que está afectando. Mire, cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, ellos abandonaron físicamente Egipto, es decir, salieron de Egipto. Sin embargo, Egipto no salió de sus corazones. Y lo que aprendieron allá en Egipto fue lo que hicieron después. Lot, viviendo en Sodoma, el problema fue que sus hijas aprendieron las prácticas de Sodoma. Ellos salieron de Sodoma. Hermano, el problema es que Sodoma no salió de sus corazones. De la misma manera pasó con los israelitas cuando estuvieron cautivos en la tierra de Babilonia. Salieron después de Babilonia, pero Babilonia no había salido de sus corazones. Entonces, ¿cuántas cosas han sido traídas de manera externa? Por eso se dice que el pecado es importado. Hermano, porque el pecado no nació en la tierra, el pecado nació en el cielo. Allá con Dios, hermano, sí, ahí nació, pero no porque Dios haya pecado. No, Dios me guarde, Dios me libre de decir una cosa semejante. No, sino porque, hermano, ahí empezó la rebelión. Y cuando se rebelaron, los primeros seres que se rebelaron contra Dios, esas potestades que se rebelaron contra Dios, indujeron el pecado, hermano, y lo metieron en el mismo cielo. Bueno, ya estaba ahí, pues de ahí fue donde el enemigo, hermano, se rebeló. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, que Dios nos guarde, ¿verdad? Y que Dios nos libre. Pero cuidado con la conducta pecaminosa, hermano, esa conducta que es contagiable, ¿verdad? Esas prácticas, ¿verdad? No, y hermano, cuando a alguien lo empiezan a asediar, lo empiezan a acosar, ¿verdad? Diciéndole, ¿y qué es? Dicen que sos cristiano, ¿de qué? Y dicen que ahora vas a la iglesia. No, pues entonces tómate un trago con nosotros. Entonces hace esto, pues, ¿verdad? Como pasa en aquellas películas, ¿verdad? Donde alguien, por ejemplo, de la policía se infiltra perdón el ejemplo que estoy poniendo, se infiltra con los enemigos, ¿verdad? Y entonces lo quieren probar, ¿verdad? Y le dicen, va, mata a este, pues, hace tal cosa, lo confrontan, hermano, para que demuestre que verdaderamente está con ellos. Y a veces hay muchos cristianos, hermano, que en ese momento sucumben. ¿Por qué? Porque no están definidos realmente y esa conducta pecaminosa los está alcanzando y los está abarcando. Veamos otro verso más, hermano. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Está hablando de los que blasfeman en este verso contra las potestades angélicas. Y dice aquí, son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas. Hermanos, solo pongamos aquí el contexto de Judas capítulo 1, versículo 13. Dice, son fieras olas del mar que espuman sus propias abominaciones. Son estrellas errantes para los cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Entonces, hermano, cuando usted lee todo el contexto, tanto de Judas como de la segunda carta de Pedro, está hablando de aquellos que blasfeman contra las potestades superiores, contra las majestades angélicas inclusive. Hermano, por eso dice que ni siquiera Miguel osó reprender a Luzbel aun cuando ya era una potestad caída, sino que le dijo, el Señor te reprenda. No le dijo, yo te reprenda, no, sino que el Señor te reprenda. Mire, hermano, cuidado con blasfemar de las autoridades. Ni siquiera de tu padre. Perdóname, ni siquiera de tu padre en tu casa deberías de estar hablando mal ahí con tus hermanos. Es que es de mi papá. O la esposa, ¿verdad? La madre con sus hijos, es que es de tu papá, mira, tal cosa que hace, que no sé qué, y se pone a hablar mal en contra de su esposo y no se da cuenta que está levantando a sus hijos en contra de esa autoridad. Hermano, en contra de las autoridades del trabajo. Si no estás conforme con el patrón que tienes porque no te trata bien, pues pídele a Dios que te dé otro trabajo. Pero no te pongas a blasfemar, no te pongas a hablar
Hermano, estoy empezando por lo de afuera para llegar a lo de adentro. Hay personas que no temen hablar mal de sus autoridades, hermano, y no se dan cuenta que por eso viven en la condición que viven. Que Dios tenga de ellos misericordia, porque vemos en la Biblia que todos aquellos, hermano, que se levantaron contra tus autoridades, aun cuando las autoridades no eran las mejores, Dios de todas maneras trajo hermano, una corrección sobre ellos. Y aquí me viene el caso de David, hermano, que para mí David es una de las personas que en cuando se habla de fidelidad a la autoridad, hermano, David tenía un padre espiritual terrible llamado Saúl, que lo intentó matar varias veces, y sin embargo David le seguía llamando Padre, Padre, le decía. ¿Por qué me persigues? Le decía, como una pulga o como un perro me persigues. Dios mío, hermano, qué tremendo que este hombre llamado David tenía tan claro, tan bien establecido. Por eso fue que cuando entró a aquella cueva y le cortó la orilla del manto, le cortó con su espada, seguramente fue, ¿verdad? Que le cortó la orilla del manto a Saúl. Dice que su espíritu se indignó. Porque, ¿sabe qué, hermano? El reconocimiento de la autoridad empieza en el espíritu, pero se da a conocer en el alma. Realmente, una persona que no reconoce autoridad es una persona que siempre va a tener problemas, y va a tener problemas en el reino. ¿Sabe por qué? Porque el reino se basa, la columna vertebral del reino de los cielos es autoridad, es autoridad. Por eso fue que cuando a Abraham se le presentó Melquisedec, nadie le dijo, ese es el mero Tatashcán. No, hermano, perdón por la palabra Tatashcán, pero es para decir es el mero jefe, ¿verdad? Hermano, nadie, ni Melquisedec llegó con Abraham, le dijo, mira, yo soy el rey de Salem, yo soy fulano de tal, vengo de tal lado, no tengo ni padre ni madre, tal cosa. No le dijo nada de eso, hermano, sino que Abraham, cuando le presentó pan y vino, ¡pa!, se le abrieron los ojos a Abraham. Y entonces él se dio cuenta quién era Melquisedec. Cuando se dio cuenta quién era Melquisedec, inmediatamente, hermano, le entregó los diezmos. ¿Pero por qué? Uno no le va a entregar la 10ª parte de algo a alguien que no conoce. Tuvo que haber habido una revelación definitivamente, hermano, para que Abraham pudiera dar aquello, tuvo que haber habido una revelación. Así que yo quiero decirle, hermano, en el nombre del Señor, que necesitamos que el Señor se pueda manifestar en nuestra vida, que el Señor nos ayude para que nosotros no blasfememos contra las potestades angélicas, porque dice aquí que para ellos está determinado, hermano, las tinieblas de la oscuridad, la profunda oscuridad de las tinieblas. Ok, vamos a ir terminando ya, hermano, un momentito. Solo quiero hablar de este versículo, Judas, capítulo 1, versículo número 6. Lo mismo, versión latinoamericana, lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. Mire, los ángeles que no guardaron su dignidad, hermano, que no se mantuvieron. En otras versiones no dicen que no guardaron su dignidad, sino dicen no se mantuvieron en su señorío original. Es decir, no reconocieron. Aquí está hablando también un poquitito de autoridad, pero luego dice, y abandonaron su propia morada. Abandonaron su propia morada. Es decir, Dios les había dado un cuerpo. Dios les había dado un cuerpo. Aquí la morada se puede ver de dos lados. Número 1, su propio cuerpo. Y número 2, el lugar donde Dios los había puesto, ¿verdad? Que era en la presencia del Señor, que era estar con el Señor. Entonces, pero empezando por su cuerpo, es decir, ellos, hermanos, habían sido puestos como ángeles. Sin embargo, ellos no quisieron ser ángeles, abandonaron su morada para tomar otros cuerpos.
Y pues eso inclusive es parte del juicio de parte de Dios, que Dios les quitó su propio cuerpo, pero fue decisión de ellos abandonar ese cuerpo para tomar otro cuerpo, como los de Génesis capítulo número 6, ¿verdad? Hermano, que de ahí se desprenden los gigantes, los giborín, los nefilim, y los que menciona ahí la escritura, esas razas que vienen como consecuencia de una manipulación genética, ¿verdad? Ya hubo contaminación, hermano, mezclas de diferentes razas, de diferentes creaciones de parte del Señor. Pero aparte de eso, abandonaron su morada. Es decir, no quisieron estar más con Dios, sino que abandonaron su morada, el lugar donde Dios. Por eso le digo que aquí se puede ver de dos ángulos. Hermano, abandonaron su posición porque no querían estar con Dios, se dejaron arrastrar por el Señor, por el diablo, se dejaron arrastrar por aquella contaminación que hizo el diablo, hermano. Dentro de esos, definitivamente que fueron arrastrados, estaban estos, y ahora Dios los encerró en tinieblas profundas. Pero aquí me llama entonces mucho la atención algo. Son personas que no se quieren sujetar a la voluntad de Dios, sino que quieren hacer su propia voluntad. Ya cuando lo aplicamos, porque no vamos a hablar de los ángeles, sino que vamos a hablar de nosotros, hermano. ¿A quiénes está reservada? Son personas, hermano, que se rebelan en contra de la voluntad de Dios. Dios los llama a algo y ellos se rebelan. Y así va a venir una tras otra, una tras otra, una tras otra, hasta que definitivamente se vuelvan a Dios, hasta que, hermanos, decidan que caigan en las tinieblas profundas. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Que Dios realmente tenga misericordia y que Dios obre en la vida de aquellos, hermanos, que a veces sin darse cuenta se rebelan en contra de la voluntad de Dios. Se vuelven obstinados y no aceptan el plan que Dios tiene para sus vidas. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, y como les decía, este será el último tema de las tinieblas profundas, de las tinieblas. Vamos a abordar otro tema. Hay bastantes temas, hermano, que no sé si vamos a agarrar una serie más, no sé por dónde nos va a llevar el Señor. Estamos orando para que el Señor nos dé la revelación, ¿verdad?, de lo que Él tiene y quiere para nosotros. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos en las manos del Señor, y yo quiero hacer una oración por aquellos que no han aceptado a Cristo o que se apartaron del Señor. Yo quiero invitarles a que en este momento puedan juntamente conmigo hacer esta oración. Yo voy a tratar de guiarlos en esta oración, pero si en un momento ellos sienten libertad para hacer una oración conforme a su propio sentir, pues lo pueden hacer. Lo importante es hacerla y volvernos al Señor. Y luego pues vamos a estar orando por la iglesia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu misericordia y tu bondad. Hoy venimos, Señor, delante de ti, reconociendo nuestros pecados, nuestros equívocos, nuestras rebeliones, nuestros tropiezos, el hecho de que nos hemos apartado de ti. Pero venimos a pedirte perdón, papaito lindo, y te pedimos que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario, nos limpie de todo pecado. Por favor, Señor, ten misericordia de nuestra vida. Por favor, Señor, obra a favor nuestro. Señor, aquí estamos como hijos tuyos. Aquí estamos, Señor, suplicándote, Dios, tu ayuda, suplicándote tu bendición, suplicándote tu misericordia, suplicándote tu gran bondad, papá, por amor a tu nombre. Perdónanos, Señor, perdónanos. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Borra nuestras maldades, iniquidades, Señor, por favor. Échalos a lo profundo del mar. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Extiende tu manto de perdón sobre nosotros. Hoy venimos arrepentidos, aceptarte en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, venimos también a reconciliarnos contigo porque sabemos que nos hemos vuelto, Señor, a ti. Por favor, papadito lindo, te lo estamos suplicando.
Dios mío, gracias, gracias te damos. De la misma manera oramos por tu pueblo, oramos por tu iglesia, Señor, que tú nos guardes de caer en las tinieblas profundas, que no hagamos ninguna cosa, Señor, que atraiga esas tinieblas a nuestra vida. Por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo. Gracias te damos, papito, por amor a tu nombre, Señor. Aleluya, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que Dios me los guarde, que la misericordia del Señor esté sobre ustedes. Y para aquellos que hicieron la oración de fe, de aceptar a Cristo, de reconciliarse con el Señor, queremos invitarlos para que puedan escribirnos al WhatsApp de nuestra iglesia, que siempre aparece en todas nuestras transmisiones. Queremos que usted pueda ser bendecido, ¿verdad?, a través de la administración de una oración, de poder darle seguimiento, de poder estar pendiente de su vida. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Los esperamos siempre aquí en nuestra iglesia. Y si los que aceptaron o se reconciliaron no tienen un lugar donde congregarse y pertenecen a esta ciudad donde nosotros estamos, pues les invitamos, hermano, a que puedan acompañarnos en nuestros servicios, que tenemos 4 servicios presenciales, 2 entre semana, martes y viernes, 6:15 de la tarde. Luego, hermano, el día domingo tenemos 2 servicios, uno a las 8 y otro a las 11:30. Para los del día domingo, pues hay que hacer una reservación. Ahí aparece toda la información en nuestras publicaciones. Así que le pedimos al Señor que Él se manifieste en sus vidas, ¿verdad? Y que ustedes puedan estar con nosotros. Bendiciones para todos, hermanos, los esperamos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.